Hola a todas y todos, mi nombre es Sara Garrido Díaz y soy estudiante de la Universitat Oberta de Cataluña, donde he cursado el Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. A continuación voy a presentarles la ponencia Acceso de menores a pornografía y nueva pornografía en línea como violencia sexual desde el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Esta ponencia se fundamenta en la protección de los derechos del niño y responde a la necesidad de determinar si el acceso a pornografía y a nueva pornografía en línea por menores podría definirse como violencia sexual y, por tanto, una vulneración directa de los derechos del niño. Esta ponencia se enmarca en el Simposio Pornografía y Prostitución 2.0 dentro del VI Congreso Internacional de Formación Permanente Feminismo Digital. Durante la última década se ha hallado evidencia contundente de los efectos nocivos del acceso y consumo de nueva pornografía digital en niñas, niños y adolescentes, afectando negativamente el desarrollo y la salud psicosocial de infancia y adolescencia. Asimismo, se ha demostrado que este acceso y consumo también tiene consecuencias negativas para la creación y funcionamiento general de una sociedad justa e igualitaria. Sin embargo, el derecho internacional de derechos humanos no se ha pronunciado directamente sobre la visualización de pornografía o nueva pornografía en línea por niñas, niños y adolescentes, como una vulneración directa de los derechos del niño. Los esfuerzos del derecho internacional de derechos humanos para su protección se han centrado en la prohibición y persecución de la producción y distribución de contenido de abuso sexual infantil, denominado pornografía infantil en el derecho internacional. A pesar de que existen varios instrumentos extendiendo y concretando la protección contra pornografía creada a partir del abuso sexual infantil, el acceso a contenido pornográfico como contenido nocivo solo aparece en relación con el uso de tecnologías de comunicación e información y bajo la responsabilidad empresarial. Los Estados aparecen como meros intermediarios en la protección de la infancia contra el acceso a nueva pornografía en línea. Esto es debido a que el acceso a pornografía y nueva pornografía en línea no están definidos per se como violencia o abuso en el derecho internacional. El objetivo de este artículo es determinar si el acceso a pornografía y nueva pornografía en línea por menores podría definirse como violencia sexual y, por lo tanto, una vulneración directa de los derechos del niño. Para ello, se ha utilizado metodología cualitativa centrada en la revisión de bibliografía multidisciplinar y de los instrumentos y documentos de derecho internacional actuales. Usando como guía las definiciones del Grupo de Trabajo Interinstitucional de 2016 sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, documento respaldado y presentado por la Organización de Naciones Unidas, se argumenta que el acceso a pornografía por menores puede definirse como contenido nocivo, abuso sexual y embaucamiento o grooming. Para realizar este trabajo, en primer lugar, se ha revisado la literatura científica más reciente que evidencia los efectos negativos del acceso y consumo de pornografía y nueva pornografía en línea en infancia y adolescencia, concretamente de los últimos 10 a 15 años. Cabe señalar que el acceso a nueva pornografía en línea es cada vez más temprano, con estudios realizados en España y otros países de Europa señalando que el primer encuentro con la pornografía en el entorno digital está dándose a veces en la primera infancia, en niñas y niños de hasta 7 años. Es importante señalar también que estos primeros encuentros no son generalmente forzados por terceras personas adultas y no son resultado del grooming dentro del espacio digital, lo que constituiría violencia sexual tal como la define el derecho internacional. Tampoco son necesariamente el resultado de una búsqueda voluntaria por parte de las y los menores. La realidad es que no importa que las niñas y los niños no busquen porno en línea, puesto que ésta les encuentra a través del entorno digital y desde espacios que no están en conexión a priori con la distribución de pornografía. Los principales efectos nocivos observados y estudiados en los últimos años desde la introducción de la nueva pornografía en línea y el acceso masivo de Internet por parte de niñas y niños desde edades muy tempranas son los siguientes. Sexismo y desigualdad, afectando sobre todo directamente a las niñas. Efectos negativos en el desarrollo sano de menores, tanto cognitivo, emocional y psicosocial. Deseducación sexual, la sexualidad y el sexo malentendidos en base a los parámetros sexistas, de riesgo, violentos y de subordinación de las mujeres que encontramos en la pornografía. Y el aumento de violencia sexual y dilución del consentimiento. Desde el Derecho Internacional de Protección de Derechos del Niño, el foco se ha puesto en la protección de menores de sufrir violencia y agresiones sexuales por parte de adultos a través del entorno digital.
El riesgo de convertirse en víctimas de explotación sexual infantil ha crecido exponencialmente con la introducción de Internet y el acceso de menores a esta herramienta a principios de este siglo. En respuesta, las Naciones Unidas y el Comité de Derechos del Niño han incrementado sus esfuerzos en los últimos 25 años para proteger a la infancia y adolescencia, creando instrumentos pertinentes para enfrentar este aumento de violencia. El protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía es el tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000 y que exige a los países medidas penales y de protección específicas y rigurosas contra estas tres graves formas de explotación y abuso sexual infantil. Además, las observaciones generales número 13 sobre el derecho del niño a no ser objeto de violencia y la número 18 sobre prácticas nocivas de carácter social y cultural, sobre niñas en particular, añaden matices importantes a la protección de la infancia en el área de abuso sexual infantil y en el contexto de una sociedad y cultura digitales y pornificadas que, como se ha mencionado, aumentan el riesgo de niñas y niños de convertirse en víctimas. Sin embargo, estos instrumentos no abordan directamente el problema del acceso y consumo de pornografía por parte de menores. Desde la perspectiva de protección de la infancia en el entorno digital, el derecho internacional es más específico en nombrar la visualización de pornografía como nociva. En la observación número 16 sobre las obligaciones de los Estados en relación al impacto empresarial en los derechos del niño, existen referencias directas a la obligación de protección ante contenidos perniciosos como el material pornográfico o que fomente la violencia. La observación número 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia frente a los riesgos digitales incluye la exposición a discursos sexistas. La observación 25 sobre el entorno digital obliga a los Estados a asegurar que las empresas toman las medidas necesarias para evitar que materiales nocivos lleguen a niñas y niños. No hace mención a la pornografía, pero sí señala aquellos contenidos que suponen una amenaza para su derecho al desarrollo sano. En el conjunto de estos instrumentos no existe un abordamiento directo ni una definición que catalogue con claridad el acceso y consumo de pornografía y nueva pornografía digital como una práctica nociva concreta. Sin embargo, en el 2016, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, con la aprobación y respaldo de las Naciones Unidas, creó la Guía de Orientaciones Terminológicas en respuesta a nuevos términos surgidos en el campo de la prevención y erradicación de la explotación y abusos sexuales a la infancia. En este trabajo se argumenta que, considerando la nueva evidencia sobre los efectos del acceso y consumo de pornografía en menores, a partir de esta guía y el análisis de los instrumentos de protección de derechos del niño, puede justificarse que el acceso y consumo de pornografía en la infancia suponen legalmente exposición a contenidos nocivos, corrupción, embaucamiento, grooming y violencia sexual. De acuerdo con esta guía, la exposición a contenidos nocivos es aquella en la que el niño o la niña se ven expuestos intencionadamente o no a contenidos de naturaleza violenta, no apropiados a su edad o que pueden ser perjudiciales para su desarrollo sano. Estos contenidos incluyen la pornografía adulta, incluso aquella que es lícita. También, de acuerdo a esta guía, la exposición a contenidos nocivos puede considerarse corrupción. Y de nuevo, esto incluye el uso de la pornografía adulta y que puede ser lícita como medio de corrupción. Aquí la guía apunta al vocabulario más específico y ya adoptado hace años, que es el grooming, o en español embaucamiento, que es el proceso por el que una persona embauca o entrena a una niña o niño para ganarse su confianza y que tiene como fin una proposición sexual. No es necesario que esta proposición se lleve a cabo en un encuentro físico y presencial, sino que puede ser una incitación o coacción para que una niña o niño participe en una actividad sexual ilegal o que es perjudicial para ella o para él. Todo lo anterior constituye violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En la violencia sexual puede no mediar la fuerza o la coerción física. Además, también se consideran actos de violencia sexual aquellos que son traumáticos y resultan en daño psicológico. Si comparamos estas definiciones con los efectos del acceso y consumo de pornografía y nueva pornografía en línea por parte de menores, llegamos a la conclusión de que se ajusta a los requisitos para ser definidos como contenido nocivo, embaucamiento y violencia sexual. En primer lugar, como se ha mencionado, el consumo de pornografía en menores causa daños psicosociales,
afecta negativamente al desarrollo y las relaciones entre pares, promueve la violencia y distorsiona la percepción de la sexualidad y las relaciones sanas. También se ha expuesto que la pornografía llega de manera involuntaria a muchas niñas y niños a edades muy tempranas y dentro del entorno digital. Puede decirse también que a través del engaño, puesto que se les presenta dentro de otros contenidos digitales de uso infantil o para todos los públicos. Quizá afirmar que la nueva pornografía en línea producida, distribuida y promocionada por grandes corporaciones de plataformas digitales es una herramienta de embaucamiento o grooming masivo pueda verse como un salto cualitativo demasiado grande en el contexto legal. Sin embargo, la evidencia sobre el daño que la exposición que promueven causa en menores es contundente y la necesidad de intervención legal desde la protección del derecho del niño justificada. Por último, el acceso y consumo de pornografía como violencia sexual se fundamenta en daño psicológico y el efecto negativo en el desarrollo sano y holístico de la infancia y adolescencia. A partir de esta conclusión, es factible que en el ámbito legal se considere el acceso y consumo de pornografía por menores como violencia sexual de manera directa. El abordamiento desde esta perspectiva promovería un reforzamiento de las protecciones de la infancia desde el derecho internacional. Muchas gracias por su atención.